Si has llegado aquí porque estás experimentando el síndrome del quemado o burnout, o porque sientes que en el área laboral o en tu carrera profesional estás experimentando mucho estrés laboral, este episodio es para ti. Y aun cuando ninguno de estas dos categorías resuenen contigo, te invito a que te quedes a escuchar el episodio porque te va a dar las claves para prevenir llegar a un estado en donde te encuentres en estrés crónico y eventualmente en el síndrome del quemado. Entonces, pues bueno, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Me presento, si no he tenido el gusto de tenerte en este espacio. Mi nombre es Alba Porras y soy host de Inspira Podcast. Si quieres conocer más de mí, te invito a que vayas a la descripción del episodio. Ahí te cuento un poquito más de mis formaciones y mi especialidad. Y bueno, me encanta tener invitadas en este espacio y el día de hoy nos acompaña Priscila desde España. Priscila nos va a compartir justo eso, cuál es la diferencia entre el estrés crónico en el área laboral versus el síndrome del quemado, cuáles son todas esas como señales tempranas que nos avisan que el estrés está pasando la factura, cómo podemos prevenir llegar a ese síndrome del quemado y qué tipo de herramientas prácticas podemos empezar a aplicar desde hoy que no solo fomenten el cuidado propio, pero que también nos ayuden a prevenir estar en ese estado de estrés crónico o quemadas, ¿no? Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que esté Priscila aquí con nosotros. Priscila es psicóloga, fundadora de Autocuídate. Ella ofrece servicios de psicología y formación enfocada en el bienestar laboral y la prevención del desgaste profesional con quienes trabajan en el sector social y sanitario. Así que, pues, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Priscila, y gracias a ustedes por estar aquí. Si no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo. Y bueno, espero disfruten este episodio. Priscila, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, bienvenida. Me encanta que vengas a este espacio a compartirnos de este tema tan importante para todos nosotros. Y bueno, me encantaría porque nos comenzaras a platicar cuáles son todas estas señales que podemos empezar a ver cuando nuestra mente y nuestro cuerpo empiezan a experimentar ese estrés y en particular el que ahora vamos a abordar, el estrés laboral. ¿Cómo podemos saber que estamos ahí y justo antes de llegar al burnout? Pues muchísimas gracias primero, Alba, por la invitación. Es un regalo poder estar aquí. Y sobre esta pregunta, que es tan importante para poder detectar y para luego poder prevenir, sí que es importante primero poder diferenciarlo del burnout o síndrome del quemado. El síndrome del quemado tiene tres subescalas principales, que son el cansancio emocional, que siento que ya no tengo nada más para dar, la despersonalización, que son estas actitudes de frialdad, me siento muy desconectada, y la baja realización personal, ya lo que hago no me motiva. El estrés laboral, como bien decías, vendría a ser como esos pasos antes, donde ya tenemos un estrés, una tensión sostenida, que esa es la clave, porque sentir estrés en el trabajo o en cualquier ámbito de la vida es normal en algún momento. Yo puedo estresarme y vamos a ver luego que seguramente ese estrés es lo que me ayuda a hacer. Pero si ese estrés es sostenido en el tiempo, esa tensión está sostenida en el tiempo, es cuando puede dar lugar a esa sintomatología, que como bien has dicho tú en la pregunta, afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra mente y afecta también a nuestra conducta, lo que hacemos. Entonces, esas tres áreas de nosotras son las que se ven afectadas. En cuanto a lo físico, podemos empezar a notar muchos dolores de cabeza, tensiones musculares, ¿no? Que a veces pues vamos al médico por estos dolores o dolores estomacales, digestivos, y no hay una respuesta, no sabemos por qué. Y puede ser porque estamos psicosomatizando ese estrés, ¿no? Esos altos niveles de cortisol están saliendo por algún sitio y nuestro cuerpo nos puede dar ese reflejo y esa señal de alerta. También lo podemos ver en lo cognitivo, podemos empezar a ver que tenemos problemas para prestar atención o problemas para concentrarnos. Leemos un informe y lo tenemos que volver a leer. Empezamos a redactar un correo y se nos olvida que ya lo habíamos redactado, ¿no? Empezamos a ver que esas funciones cognitivas más básicas empiezan también a verse afectadas. Y después, conductualmente, en nuestra conducta podemos estar intentando evitar el trabajo, evitar ciertas personas o ciertas situaciones para no tener que enfrentarnos a ellas.
podemos también estar muy hipervigilantes, como en alerta, ¿no? Por esos momentos de estrés, en alerta de que sucedan, podemos sentirnos muy irritables. Entonces, bueno, hay una serie de síntomas que nos avisan y que yo siempre cuando trabajo en las sesiones uno a uno les digo que son como esa luz roja que cuando se enciende me avisa de que algo tengo que hacer o parar para poder equilibrar y tener bienestar. Wow, me encanta tu respuesta y quiero como subrayar que es súper importante lo que mencionas de principio, ¿no? El estrés no es malo, lo necesitamos, es parte de lo que nos hace que nos levantemos de la cama, al final de cuentas es energía, pero cuando se vuelve crónico es cuando surgen este tipo de síntomas que no solo afectan nuestra mente, sino también nuestro cuerpo y las conductas que tenemos, ¿no? Y me encanta que abordes la diferencia entre el estrés crónico y cuando ya se lleva al burnout y esas tres categorías de síntomas que uno puede experimentar cuando está en esa etapa del síndrome del quemado. Y ahí me encantaría como que abordáramos, porque creo que es muy común, sobre todo, cuando nosotras las mujeres tenemos tal vez nuestro propio proyecto, nuestra propia empresa, o hay altos puestos de trabajo, como que normalicemos, ¿no? El cansancio extremo, el seguir, como seguir empujando, porque pues al final de cuentas es el precio a pagar por el éxito, ¿no? Entonces, me encantaría que nos comentaras desde tu experiencia cómo abordas pues esta creencia o este condicionamiento que tenemos a seguir empujando hasta quemarnos. Esta idea del éxito como cansancio extremo, ¿no? Que además me encanta cómo lo has nombrado y cómo lo has denominado, está muy extendida. Y yo creo que al final entre las mujeres hay un peso mayor en ello. Sentir que si tengo la agenda llena es que tengo éxito, ¿no? Cuanto más ocupada esté, es que más exitosa soy y que por lo tanto mejor me va. Cuando en realidad es una idea del éxito que se ha extendido a través de la sociedad, de los mensajes, el marketing, las películas, todos esos mensajes que vamos recibiendo y con los que vamos creciendo, que al final influyen en luego cómo nos hablamos, ¿no? Y entonces, si yo tengo esa asociación hecha, idea del éxito, esa agenda llena, si yo veo espacios vacíos en mi agenda, entonces empiezo a relacionar que no estoy siendo todo lo exitosa que podría llegar a ser y que por lo tanto aún tengo que dar más o que no puedo equilibrar con aspectos de mi vida. Esta imagen de mujer exitosa, de hecho, os animo a que hagáis el ejercicio de poner en Google mujer exitosa. No te va a salir una mujer con un bebé en brazos, no te va a salir una mujer descansando, no te va a salir una mujer tomándose un café tranquila en una cafetería, te va a salir una mujer seguramente vestida de una forma muy masculina, con mil tareas, ¿no? Esta típica imagen de la mujer que está atendiendo el teléfono y poniendo una lavadora y atendiendo. Toda esta idea de mujer exitosa pesa y está en Ujú. nuestra espalda. Entonces, si ya crecemos con ello, es muy difícil que luego los mensajes que nos demos sea diferente. Y en esto yo siempre primero busco hacer esa reflexión porque hay cambios que solamente pueden ocurrir en nosotras si intrínsecamente en nuestros pensamientos tenemos ese cambio real, en esa creencia errónea. Porque si no la tenemos, esa creencia forma parte de la raíz de nuestros pensamientos. Si yo no cambio la raíz, no van a cambiar mis pensamientos y por lo tanto no va a cambiar ni mis emociones ni mi conducta. Entonces, primero que podamos hacer un análisis de qué es el éxito para mí y qué es el éxito para ti. Y seguro que nunca está la agenda llena y el cansancio extremo, porque esas son emociones que son desagradables y que nos drenan. Seguramente está que el éxito es el equilibrio, que el éxito es la calma, que me sentiría exitosa si pudiese dedicar más tiempo a lo que es realmente importante para mí. Y lo realmente importante para mí puede no serlo para ti. Entonces, al final, esa definición de éxito va a ser única para cada persona, pero desde luego se aleja muchísimo del cansancio extremo y de la agenda llena.
Híjola, me encanta que lo abordes así, Priscila, porque es que creo que con esos condicionamientos de cómo asociamos el éxito a la productividad, el éxito a empujar más, a que si no duele, no hay ganancia, si no empujas, o sea, no es suficiente, el estar haciendo como, como una bandera de que si no haces, no tienes espacio para hacer, si no te ganas el descanso, no puedes tomar el descanso, etcétera, hacen como propenso no solo vivir en un estado de hipervigilancia o en modo supervivencia de nuestro sistema nervioso, un estrés crónico, sino también llevarnos a ese punto del síndrome del quemado. Y aquí me encantaría que nos platicaras un poquito más, si puedes ir un poquito más en ejemplos en estas categorías, en la sintomatología del síndrome del quemado, porque creo que nos hace falta mucha información de cómo podemos distinguir cuando estamos ahí en quemadas. Creo que que es un término que la gente lo usa, ay, estoy quemado, ¿no? Pero en realidad no entiende exactamente qué es estar quemado. Y desde mi experiencia, lo que he visto es que generalmente las personas que hemos llegado a quemarnos no sabemos que estamos quemadas en el momento hasta que ya nos recuperamos y volteamos para atrás y a la torre estaba sumamente quemada en ese momento. Entonces, me encantaría que abordaras con más profundidad estas tres categorías de síntomas para que los que nos escuchan puedan como tener una mayor conciencia si ya están ahí o se están acercando ahí. Ujú. En ese sentido, hay un test validado, un cuestionario, el cuestionario de Maslach, que es un inventario de preguntas que está muy accesible en Internet, donde puedes, al hacerlo, ver si cumples esa sintomatología y esas tres subescalas, ¿no?, que señaló Maslach del burnout o síndrome del quemado, que como decíamos son cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. Entonces, el cansancio emocional es esa sensación de que cuando vas a hacer o a dar algo, miras hacia adentro y ya no es que estés agotada, de bueno, ha sido un día largo, estoy agotada, o bueno, está siendo una etapa, es que de verdad miras hacia adentro y sientes que no puedes dar más y eso provoca mucha tristeza, porque quizás lo Ujú. que haces te gusta, porque quizás tu profesión, estudiaste por ella, te gusta, empezaste con ilusión y algo que tiene el burnout es que tiene fases. Y como tú dices, muchas veces decimos estoy quemada y lo utilizamos de una forma como muy coloquial, muy usual. Y no es así, porque si estuvieras quemada quizás no te levantarías de la cama. Quizás estás cansada, quizás estás empezando a sentir las primeras señales de alerta, pero no has llegado a estar quemada. Entonces, la primera fase que nos hace sentir estas tres subescalas es que empiezas con ilusión, pero empiezas con una ilusión en tu trabajo que te motiva, que te lo ves con expectativas, que ves esperanza de cambio, ¿no? Yo que me dedico al sector social y sanitario, ves que realmente puede haber un cambio en el mundo y que las cosas pueden ser mejor. Pero de pronto te empiezas a chocar con la realidad. De pronto los cambios que propones no son tan rápidos. De pronto hay una legislación o hay un convenio, ¿no?, que llamamos aquí en España, que regula las condiciones laborales y que por mucho que tú pidas no se pueden cambiar tan rápido porque es algo más estructural. De pronto empiezas a ver que trabajar en equipo no siempre es tan fácil y empiezas a sentir cierto desánimo. Todavía no has llegado a la fase en la que te has quemado, pero empiezas a sentir, bueno, que quizás esa ilusión del inicio no es tan alta. Ujú. Con el tiempo empiezas a hacer algo que es muy curioso en el síndrome del quemado, que es compensar. Porque tú dices, bueno, pero si me empiezo a sentir cansada, lo ideal es que pare y que descanse y que equilibre, ¿no? Ese sería el pensamiento lógico, pero como tú decías, cuando estás ahí no sabes que estás ahí. Ujú. Entonces ocurre algo muy curioso que es o que empiezo quizás a relajarme más, que vendría a ser lo más coherente, o todo lo contrario, que es lo más usual, que es Ujú. que doy más y más y más. ¿Por qué? Porque quiero compensar mi baja realización personal. La realización personal es esa motivación que tenemos por nuestro trabajo, el sentirnos realizadas, el sentirnos felices por lo que hacemos. Y en esas tres subescalas, cuando vemos la realización personal, vemos que está bajita cuando ya da síndrome del quemado. Entonces, como quiero compensarla, hago más. Me quedo más horas en el trabajo, Ujú. eh, me sobrecargo más laboralmente, me lleno más la agenda. Y esto es inconsciente, no es que digo, ay, estoy empezando a quemarme, voy a trabajar más. No, es inconsciente. Hasta que ya llega el momento
en el que con todo ese cansancio, con todas esas expectativas no cumplidas, con todo ese ambiente que también ha seguido y ha seguido y ha seguido en automático, como tú decías, en modo supervivencia, llego a estar quemada. Y cuando llegas a estar quemada necesitas o una rotación en tu puesto de trabajo o necesitas eh, una baja laboral, pero es muy complicado cuando ya llegas a estar quemado el seguir realmente. Entonces, puedes seguir, seguirías además hundiéndote más, ¿no? Y cada vez en un estado más difícil emocionalmente, que mantenido en el tiempo puede dar lugar a trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y ya no sea solamente un síndrome, sino un trastorno mental. Entonces, por eso es tan importante que podamos hablar de estos temas, por eso es tan importante poder prevenir. Entonces, el tercero de esas tres subescalas dentro de estas fases que podemos ver es que sentimos despersonalización, empezamos a distanciarnos de las personas con las que trabajamos, empezamos a intentar evitarlas. En mi sector, que es de acompañar a personas, nos cuesta cada vez más, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de que vas al médico y no te mira la cara, no empatiza, simplemente escribe en su ordenador todo lo que le estás diciendo y te entrega una hoja con la medicación que tienes que tomarte y no ha habido un momento de empatía. Entonces, esas tres subescalas con estas fases es lo que nos hace ver que sí, que estamos quemadas, que ya no simplemente es estoy cansada, sino esto es más grave y es necesario parar. Wow, me encanta que lo diferencies de esa manera y que nos lo hagas como ver de una manera tan simple, pero también qué duro, ¿no? Cuando uno lo escucha, porque realmente es un síndrome que impacta todas las áreas de la vida. Y yo creo que ahí de lo que yo he escuchado y he aprendido a lo largo de mi carrera profesional es lo común que sucede cuando uno experimenta el síndrome del quemado, en ver a los clientes como un problema, en ver a todos como un problema, como si todos estuvieran en contra de uno, el mundo estuviera en contra de uno, y luego uno no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Está tratando de dar y dar, pero como está dando desde una copa sumamente vacía, o sea, llega el resentimiento, el enojo, la ansiedad, la tristeza, etcétera. Entonces, me encanta que lo abordes y ahí me surge la siguiente pregunta, ¿no? Porque creo que es muy común que uno diga, bueno, yo puedo tener un trabajo retador, que me impulsa como a ser mejor, pero ¿en qué punto yo llego a ese límite donde me empieza a ser abrumador y eventualmente me lleva a desarrollar este síndrome de quemado, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo diferenciar? ¿Cómo puedo saber que se está encaminando hacia ese punto? Aquí alguien nos está diciendo hola. Sí, hola. Me parece una pregunta muy interesante porque a veces podemos confundir retador con desgaste, como tú bien dices, ¿no? Que un trabajo retador es un trabajo en el que al final yo siento que lo que tengo que hacer o lo que tengo que llegar es más alto que las capacidades que siento, que percibo que tengo para cumplirlas. Entonces, por eso me es un reto porque siento que tengo que llegar a ello. Y si nos fijamos, esa es la definición de estrés en sí misma, ¿no? Sentir que hay un reto mayor del que percibimos que podemos alcanzar. Entonces, por eso decíamos al inicio que el estrés en sí mismo no es malo. Ahora, dentro del estrés hay una tipología, ¿no? En el que vemos que está el eustrés, que es el estrés bueno, y el distrés, que es el estrés malo, por decirlo así de una forma Ujú. sencilla. Entonces, este estrés bueno es el retador, el del ambiente retador. ¿Y cómo sé que es bueno? Porque sigo motivada, porque me hace ilusión, porque cuento, estoy intentando alcanzar esto. Y quizás sí, he echado muchas horas, quizás incluso hasta me he podido sentir un poco nerviosa, pero no me ha drenado, no me ha Ujú. agotado, no me ha provocado emociones desagradables como puede ser la tristeza. En cambio, cuando sí que estamos en un ambiente de trabajo donde nos drena, donde nos desgasta, vemos que ese distrés es el que está en primer lugar, ¿no? Ese estrés sostenido en el tiempo, donde ya no solamente siento que no puedo llegar a ello, sino que no me motiva, no me hace ilusión, me siento cansada, además siento esos síntomas que veíamos en la primera pregunta, quizás esa psicosomatización. Entonces, ahí es donde está ese equilibrio que solamente nosotras podemos ver.
porque esto es algo Mm, muy interno, porque quizás yo te digo, estoy por enfrentarme a esto y para ti es un reto y yo estoy con otras cosas en mi vida que quizás para mí es distrés, esto que estoy ujú. viviendo, ¿no? Y no un estrés bueno, un eustrés. Entonces, ahí es donde solamente nosotras podremos saberlo. Pero lo clave es escucharnos y ver si existe esa ilusión y esa motivación. Wow, me encanta que lo abordes así y me hace recordar, hace poco escuché en el podcast de Mel Robbins, ella hablando sobre cuando uno está abrumada, uno sabe que está abrumada porque hay como, ella lo describió muy lindo y yo, wow, o sea, tiene todo ese sentido, como que el ratio, ¿no? La proporción de sentir que yo tengo control sobre lo que estoy haciendo versus lo que no Mm, tengo control o sentir sí. que yo disfruto una mayor cantidad de cosas de las que estoy haciendo versus las que no disfruto, esta proporción de lo que no disfruto o lo que no tengo control se hace mucho mayor que el otro, hasta el punto de en que Mm, yo siento solo que lo que estoy experimentando no tengo control sobre ello, no lo disfruto, no me motiva, no nada, y por eso me llevo a sentirme abrumada de manera diaria y bueno, en este caso, eventualmente al síndrome del quemado. así es, me gusta mucho. Voy a buscarlo. Me gusta mucho esa forma de verlo. Me encanta. Y bueno, y ahorita hablando de todo esto, de cómo diferenciarlo y cuáles son los síntomas, me encantaría que nos platicaras un poquito más, cuál es ese rol que juega en nuestra vida cuando empezamos a jugar, bueno, a sentir todos estos síntomas de estrés laboral y eventualmente el síndrome del quemado. ¿Cómo se ve en nuestra vida, no? ¿Qué impacto tiene en nuestras relaciones, en la manera en que maternamos, en la manera en que nos maternamos, que ya nos habías dicho un poquito antes de cómo nos hablamos, cómo impacta? Mm, Pero si nos puedes platicar un poquito más, me encantaría escucharte de eso. sí. Ujú. Sí, al final, cuando empezamos a ver estos síntomas en el área laboral, vemos que hay un efecto de onda expansiva. No se queda solo ahí. No es que cierro el portátil, me voy del trabajo y ya no veo que, bueno, pues todo está bien y está en equilibrio, sino que vemos que empieza a afectar otras áreas, ¿no? Tú decías, por ejemplo, la maternidad. Claro, ser madre cansada y agotada, si ya de por sí es complicado, ¿no? Si todo este estrés me acompaña, no voy a tener la paciencia que necesito, no voy a tener quizás el amor, las ganas, la motivación, nos afecta también a la intimidad. Hay estudios que se ve como también esa intimidad sexual puede verse afectada por ese exceso de cortisol, que es la hormona del estrés mantenida en el tiempo. Y claro, si lo vemos, una vez recibí una derivación de una compañera que es sexóloga y me dijo, mira, te derivo a esta mujer que ha venido por problemas en su pareja relacionados con la sexualidad, pero cuando he estado escuchando lo que tiene es un estrés laboral altísimo. Entonces, de Mm, nada sirve que yo trabaje con ella, bueno, servirá, ¿no? Porque siempre algo puede aportar, pero de nada sirve que yo trabaje con ella este área si el área del trabajo no cambia y ella no puede aprender estrategias para poner límites, para poder descansar y vaciar. Entonces, una vez que trabajamos lo laboral, ahí sí, si continúa ese problema, entonces puede ir con la sexóloga. Entonces, esto que quizás muchas veces incluso podemos verlo, como decíamos antes, voy al médico, me duele el estómago, tengo problemas digestivos y no es nada. Bueno, pues una vez más, el digestivo te puede aconsejar, te puede recetar, puede intentar ver, pero veamos cuál es el origen, que en este caso es el trabajo. Entonces empezamos a ver este efecto de onda expansiva y cómo van afectando otras áreas de nuestra vida. Quizás incluso nuestro cuidado propio, nuestro autocuidado. Si ya no mm, tenemos fuerza, quizás empezamos a descuidar nuestro autocuidado físico, no relacionado con el aspecto, sino con, aunque también puede verse, ¿no? Pero quizás con la alimentación, con el ejercicio, con los hábitos de sueño. Quizás empezamos a descuidar nuestro autocuidado emocional o mental y no realizamos actividades que nos ayuden a poder ver cómo estamos, a poder gestionar y regular. Quizás empezamos a descuidar el autocuidado social, dejamos de quedar con amigas, no tengo fuerza de contar cómo estoy. Entonces, ese efecto de onda expansiva empezamos a verlo, pero si hablamos en profundidad vemos que tiene un origen. Ver que esa sintomatología que sentimos tiene un porqué en el trabajo.
y que por lo tanto es importante que empecemos a abordarlo desde ahí, desde nuestras creencias, para que los pensamientos, emociones y conductas puedan empezar a cambiar. Súper interesante, Priscila, lo que nos compartes, porque yo creo que regularmente creemos que el estrés, bueno, para las personas que ya, como ya han escuchado más de los efectos físicos que el estrés puede tener, como que es ya un poquito más normal escuchar, bueno, puedo traer problemas digestivos, puedo traer ese dolor de cabeza, puedo traer ese dolor crónico de cuerpo. Pero escuchar esto que justo nos dicen va muchísimo más allá. Es no solo que voy a tender tal vez a aislarme, a procrastinar, a no tomar decisiones de manera clara o asertiva porque me siento súper desconectada, que va a impactar la manera en que yo materno mis hijos porque estoy súper estresada, me siento súper desconectada de mí misma, que al mismo tiempo va a afectar mi relación de pareja porque no tengo la energía, ¿no? Para conectar con mi pareja, pues, ¿cómo voy a querer tener relaciones si estoy drenada por completo, ¿no? Entonces, me encanta que lo abordes desde ese punto y me surge, como es ahorita que decías, ¿no? De que hay que abordar la raíz, ¿no? En este caso, el estrés laboral, que luego se convierte en síndrome del quemado, pero mencionas algo súper importante, ¿no? Las creencias que tenemos alrededor de esto. Entonces, me encantaría que ya abordamos algunas, ¿no? La creencia de que productividad es igual a éxito, que el descanso solo se gana, etcétera, pero ¿qué otro tipo de creencias tú has abordado con tus clientas? Pues en esto hay algo que me llama mucho siempre la atención y es que aunque cada una seamos diferentes y hayamos podido tener una crianza diferente, hay creencias que están de base. Por lo tanto, es la sociedad la que nos la da, ¿no? Una creencia que es muy valiosa y que yo creo que afecta mucho es el tema de cuándo puedo descansar. Y aquí lo veo mucho en la crianza, ¿no? Cuando ya empiezas el tema escolar y que puedes empezar a jugar cuando terminas todos los deberes. Entonces, no es una creencia en la cual hayamos recibido un mensaje en el cual solo se descansa si se termina de trabajar, pero como ha sido tan sutil, has terminado los deberes, vale, entonces puedes ir a jugar. Que sí, que sabemos que hay un tema de responsabilidad y que hay una parte que tiene que ser así, pero hay otra parte que es un mensaje en el que cuando somos adultas nunca se terminan los deberes. Porque cuando eres una niña, cuando eres un adolescente, incluso una estudiante universitaria, terminas los deberes. Hay una tarea, hay un estudio que tiene un fin, hay un check que hacer y que luego hay un espacio en vacío. Sin embargo, en la edad adulta nunca se terminan los deberes. En el trabajo nunca se terminan los deberes. En la casa nunca se terminan los deberes, en la maternidad nunca se terminan los deberes. Entonces ahí es donde es importante entender que las cosas han cambiado en la edad adulta, que en esta etapa cambia la realidad de los deberes y que por lo tanto soy yo la que tengo que cuidarme parando, ¿no? Esta es una creencia que cuando la abordas dices, que puedo descansar, porque cuando estamos en el sofá descansando, ¿qué pensamientos vienen? Madre mía, ¿qué haces descansando? Tienes que planchar, tienes que poner una lavadora, tienes que sacar cita con el pediatra, tienes que enviar ese informe. Entonces, esa es la primera. Otra creencia muy extendida, podría hablarte de creencias durante todo el podcast, pero otra creencia muy extendida es el tema de la figura de autoridad. A una figura de autoridad no se le dice que no, porque está mal. ¿Por qué? Volvemos a la infancia. Haz caso a tu padre, a tu madre, haz caso a tu profesora, obedece a lo que te están diciendo. Sé Una buena. vez más, Ujú, hay un ujú, contexto y es ujú. necesario ese contexto porque esas figuras de autoridad nos van a marcar límites y nos van a enseñar. Ahora, etapa adulta, ya no funciona así. Que un jefe o una jefa me mande algo que yo vea que pasa un límite y afecta a mi bienestar, no tengo por qué aceptar. Puedo decir que no. Ujú. Entonces, cuando te enfrentas que puedo decir que no, si es una figura de autoridad, luego ya veremos cómo puede ser la respuesta o cómo hacerlo. Pero sí puedes decir que no, puedes poner un límite a una figura de autoridad si estás viendo que lo que te está mandando o la forma de hacerlo no está siendo adecuada. Entonces, esas creencias afectan a mis pensamientos porque entonces,
Si toman una decisión sin tenerme a mí en cuenta y me afecta a mí en el trabajo, me quedo callada. ¿Por qué? Porque a una figura de autoridad no se le dice que no. Entonces, bueno, estas son dos de las principales que veo, unida a la de esa asociación del éxito con una productividad extrema o malentendida. Son de las más comunes y por mucho que hayamos crecido en familias diferentes, están muy presentes. Wow, qué poderoso. Y creo que ahí como me llega también eso, esa creencia también que tenemos, que soltar algo, es un fracaso, ¿no? Cerrar un ciclo sin haberlo logrado al punto que Exacto. nosotros teníamos la expectativa de, es un fracaso. Y a veces justo soltar es justo una manera de cuidarnos. Justo como rendirse, pero no en rendirse que dejé de intentar y listo, sino que, bueno, ya di todo lo que podía y en este momento lo mejor para mí es desconectarme de esto para conectarme conmigo, porque ya estoy muy perdida. Entonces, creo que también eso de que como tenemos tanto ese miedo a fracasar, el hecho de tomar acciones que nos pudieran llevar para allá, las evitamos, ¿no? A pesar de que esas acciones pueden ser justo lo que necesitamos para encontrar bienestar. Entonces, me Sí. encanta, me súper encanta que lo abordes. Y bueno, ya que nos estamos acercando un poco hacia el final del episodio, me encantaría que nos compartieras si se están dando cuenta quienes nos escuchan, bueno, creo que resueno con mucho de la sintomatología que nos está presentando Priscila. ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué herramientas prácticas tú recomiendas pues, para ese cuidado y prevención de ese estrés laboral crónico que eventualmente lleve al síndrome del quemado? Mm. En esto siempre digo que una de las claves es tener en cuenta estrategias de autocuidado. Al final es en lo que yo me baso desde Autocuídate. Pero estas estrategias de autocuidado tienen que ser a tres niveles. Hay dos de los niveles que podemos hacer algo y hay uno que es difícil, ¿no? El primer nivel es el estructural institucional. Una institución, una entidad, para aquellas que trabajen por cuenta ajena, es decir, en una entidad, tiene que tener medidas de bienestar laboral. Porque al final yo me puedo cuidar, puedo tener un equipo que se cuide, pero si la entidad tiene un clima laboral negativo, violento, da igual lo que yo haga. Voy a sentirme drenada y puedo llegar a ese síndrome del quemado o ese estrés laboral. El segundo es el equipo, las relaciones horizontales, cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos los conflictos, si lo hacemos de una forma no confrontacional, cómo nos respetamos, cómo hablamos de los casos, ¿no? Llevándolo a mi sector o cómo hablamos de los objetivos que tenemos que cumplir. Y el tercero es el individual. Entonces voy a centrarme más en el individual por el objetivo de este episodio, pero siempre quiero hablar de estos tres porque a veces si hablamos solo de lo individual creemos que entonces es solo mi responsabilidad. Y en el entorno laboral no es nunca solo mi responsabilidad. Hay una responsabilidad de quien coordina el equipo, de fomentar esas buenas relaciones laborales y hay una responsabilidad de la institución de proponer medidas de cuidado. Entonces, yendo ahora a la parte individual, que es una de tres y no la única, sí que es importante, primero, trabajar en los pensamientos, que yo creo que hemos hecho mucho énfasis en este episodio. Voy a ligar esto con la pregunta anterior y una de las creencias que nos hacen más daño es que siempre tengo que dar el 100%. Entonces, trabajar en nuestros pensamientos es entender que como seres humanos, como mujeres, no podemos estar siempre al 100%. Hay días que estamos al 10, hay días que estamos al 30, hay días que estamos al 90. De hecho, nuestro propio ciclo, que es muy interesante ver también cómo nuestro ciclo afecta a nuestra productividad, tiene un impacto. Entonces, no es lo mismo la semana que estoy más bajita, que yo me esfuerce y me obligue, además que me obligue, porque esa es la palabra, porque soy mi peor jefa, ¿no? Me obligue a darlo todo, a seguir, a entregar todo hasta el final, que aquella que estoy en un ciclo mayor, que entonces digo, bueno, pues voy a adelantar, ya que tengo fuerza y voy a hacer más. Al final me estoy autoexigiendo todo el tiempo a través de los mensajes que me doy a mí misma. Entonces, lo primero, las creencias. ¿Qué creencias tienes? Hemos hablado de algunas. Te animo a que si hay alguien que nos está escuchando y que se está viendo reflejada, que agarre un papel y un boli y que pueda empezar a preguntarse qué creencias de las que hemos hablado quizás siento que tengo yo. ¿De dónde me vienen? ¿Por qué? ¿Cuál sería la realidad? ¿No? Hemos hablado de muchas realidades. No tienes que estar al 100%, puedes descansar, puedes poner pausas. Una agenda llena no es éxito, sino qué es éxito para ti. Entonces, que lo puedas escribir.
Entonces, el autoconocimiento y las preguntas que te hagas a ti misma es clave. Poder entender cuáles son tus prioridades y tus necesidades en esta etapa de la vida. Las necesidades y prioridades para ti, Alba, quizás no son las mías, porque yo estoy en una etapa diferente a la tuya. Entonces, eso es clave. Mis necesidades cuando yo empecé a trabajar, que quería aprender, aprender y aprender, no son las mismas que ahora, que yo quiero terminar de trabajar para ir a estar con mi hija. Y ese es mi foco y mi prioridad. Entonces, y habrá otra etapa en la que sea diferente. Conocer cuáles son tus límites. Esa línea roja que cuando alguien la pasa siento daño. ¿Cuál es? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Y mirar hacia adentro. A veces pasamos todo el día preguntando a los demás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y ni una sola vez, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Y ahí poder hacer. Y lo siguiente después del autoconocimiento es los límites y la asertividad. Una vez que sabemos cómo estamos, qué necesitamos, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros no negociables, otra pregunta importante hacernos, ¿qué necesitamos como no negociable? Ahora, ¿cómo lo comunico? ¿No? Y el trabajo en asertividad es un trabajo que se puede entrenar, que ojalá en la escuela lo hubiésemos aprendido, ¿no? Pero al revés, hemos aprendido a decir siempre que sí o a no decir nada, o quizás en el peor de los casos hemos tenido ejemplos agresivos, ¿no? De comunicación. Entonces, eso se entrena. Igual que un músculo, la asertividad se entrena. Y al principio cuesta, al principio yo siempre digo, cuando estamos en el entrenamiento en las sesiones 1 a 1, digo, te vas a sentir como un robot, porque vas a decir la conducta de lo que te ha molestado, cómo te ha hecho sentir, la conducta de lo que quieres cambiar, cuál sería el beneficio, y haces el esquema como un robot. Pero después te empieza a salir solo, porque ya está entrenado y ya está fuerte. Entonces, el poder comunicarnos con asertividad, que es respetándome a mí y respetando a las otras personas, es un buen primer paso. Pero sobre todo, al inicio, conócete. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para estar bien? ¿Qué te recarga? ¿Qué actividad cuando la haces te llena? Y quizás has dejado de hacer. En las formaciones que doy a equipos a veces hago esta pregunta y hay gente que deja la página en blanco, se ha olvidado de lo que le gusta y lo que le recarga. Por tanto, modo supervivencia, por tanta exigencia. Entonces, bueno, esto puede ser un buen primer paso para empezar. Wow, toda esta información es maravillosa, Priscila. Gracias por tu generosidad en esto. Y es importante como subrayar eso que nos decías al principio, y lo voy a parafrasear, ¿no? Al final de cuentas no vivimos en una burbujita que en donde tenemos la capacidad de cambiar nuestro mundo por completo, porque hay otros factores que nos afectan, como hay muchas capitas fuera de nosotros de las cuales no tenemos el control y que realmente nos impactan, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo los sistemas organizacionales? ¿Qué está pasando en mi colonia? Etcétera. Todo tiene un impacto en nuestra vida, pero eh, tenemos la esperanza de que hay un área en la que sí tenemos todo el control, ¿no? Que es lo que pasa en nuestro interior. Y ese trabajo de creencia creo que es vital, porque realmente las creencias son ese software que está corriendo allá atrásito en nuestra mente, dirigiendo nuestra vida y la manera como nos comportamos, lo que toleramos y lo que dejamos de hacer porque creemos que pues no me lo merezco, no me lo merezco porque no he alcanzado los objetivos que tenía. En realidad solo siento que soy alguien si estoy haciendo más, pero nomás estar aquí, ¿qué significa esto, no? No, entonces, me encanta que lo abordes y creo que estas herramientas que nos compartes del autoconocimiento, de estar haciendo constantemente esos check-ins con uno mismo para saber cómo estamos, el saber dónde terminamos nosotros y dónde empieza la otra persona para saber dónde están esos límites y no tanto como para empujar a la otra persona, sino para abrazarnos y saber dónde llega nuestro campo y mantener ese bienestar que al final de cuentas cuando uno está bien, puede dar bienestar a la otra persona. Entonces, te Así es. agradezco infinitamente, infinitamente esto. Y bueno, ya para cerrar, me encantaría que nos compartieras dónde te pueden encontrar los que nos escuchan en las redes y si tienes algún programa que nos quieras platicar de ese programa para que pues estén conscientes de lo que tú ofreces. Muchas gracias, me encanta todo lo que acabas de decir y además me ha conectado mucho con ese momento en el que estás
por viajar en avión y te dicen, antes de viajar, por favor, si sucede algo, póngase usted la mascarilla antes de ponérsela a la persona que está a su lado, ¿no? Poder primero cuidarnos para después poder cuidar y poder estar bien. Entonces, bueno, pues me pueden encontrar en diferentes redes sociales. Mi proyecto se llama Autocuídate. Tengo una página web con un blog que es autocuídate.com. En redes sociales soy autocuida_t, Priscila Abraham, y estoy también en LinkedIn para aquellas personas que estén por allí como Priscila Abraham. Para mí es un placer poder acompañar a profesionales que trabajan en el sector social y sanitario y ese es mi foco. Porque al final vengo de ese sector, trabajo con un equipo en el sector social que trabaja en la prevención de la violencia sexual. Es muy duro, es un camino en el que pues aquella persona quizás enfermera que está en una planta con personas que están en el último momento de su vida, es muy duro y acompañar a estos profesionales para mí es un regalo. Entonces lo hago a través de un programa de sesiones individuales donde hacemos un plan y podemos trabajar sesión a sesión en poder ver qué necesitan, en poder aplicar estrategias de autocuidado en su mochila para implementarlas en la jornada laboral y también trabajo con equipos. A nivel formativo podemos ver también qué necesita el equipo y poder aprender de forma conjunta. Así que autocuídate.com, ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues quien me siga y me diga que viene desde aquí, pues me hará muchísima ilusión porque la verdad que conocerte, Alba, conocer tu proyecto y todo lo que estás haciendo ha sido una conexión preciosa y esos regalos que nos dan las redes sociales. Así que muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por este espacio. Ay, gracias, Priscila. Muchas gracias por tu generosidad y todo lo que nos compartes. Y bueno, a todos los que nos escuchan, aquí abajo voy a dejar en la descripción toda la información que nos acaba de compartir Priscila. Y de antemano les agradecemos el haber llegado a este punto del episodio y los invitamos a compartir el episodio con quien crean que les sería de utilidad escuchar esta información tan importante que realmente necesitamos aprender a prevenir esos síntomas tan duros que podemos experimentar cuando tenemos estrés crónico o experimentamos el síndrome del quemado. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y bueno, conectamos en la próxima. Gracias, Priscila. Muchas gracias.